Buenas tardes. Llegamos a la última fase de este seminario, esperando que hayan disfrutado de las magníficas ponencias que durante este día y medio se han presentado. En primer lugar, vamos a proceder a la presentación de las conclusiones del seminario por el profesor Claudio Rama, uruguayo, venezolano, doctor de Educación, vicepresidente del Buró Intergubernamental de Desarrollo de Comunicación de la UNESCO, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Unos minutos muy breves. Es muy difícil hacer una síntesis muy rápida de un seminario que ha sido tan jugoso, tan rico, tan variado en términos de multiplicidad y orientaciones en cultura, pero uno podría muy rápidamente, en una primera aproximación, hacer referencia como una de las síntesis de los conceptos centrales, el tema de una visión confluente. Yo creo que lo interesante de estos 2 días de debate convocados por la Fundación ha sido esa capacidad de poder comprender el proceso de pasar de una visión reducida de la cultura a una visión en la cual se reintegran, se mezclan, se dinamizan el turismo, se dinamiza el rol del Estado fundamental, las fundaciones como unos aparatos tanto públicos como privados que articulan, la iniciativa privada que logra poner en valor las creaciones culturales y preservarlas, el rol de unas tecnologías crecientemente digitales en este proceso de articulación de las industrias culturales, un fuerte contenido patrimonial que hace una lectura mucho más amplia, mucho más abierta de las industrias culturales, ya no reducidas a unas meras articulaciones de productos y servicios, sino una visión mucho más global, completa en términos patrimoniales. También una integración de la cultura no solo desde un ámbito urbano, sino una multiplicidad de espacios geográficos con un significado, participación de los ámbitos académicos, en la reflexión, en el análisis, en el observatorio de estas dinámicas, así como en la formación de los recursos que cada vez más requieren las industrias culturales o en la propia restauración y patrimonio y preservación. Este proceso creo que es uno de los elementos más trabajados en las diversas mesas del seminario, la confluencia de perspectivas y enfoques, sobre todo también por la fuerte diferenciación que tienen las manifestaciones culturales. Uno de los ponentes al final recalcaba la diferenciación, la especificidad de todas las manifestaciones y expresiones culturales que de alguna forma en ese sentido reafirman esta lógica. Podríamos también finalmente agregar una fuerte transición que no solo se refirió en alguna de las mesas, sino en general a una dinámica donde el Estado era el exclusivo motor de la preservación y el desarrollo de las industrias culturales, a una dinámica en la cual el mercado, el sponsoreo, la iniciativa privada, los grupos comunitarios, la sociedad civil, es parte también de estos elementos de transferir la cultura del pasado al futuro y también a través de darle valor a los productos culturales, lograr una mayor articulación, un mayor acceso, una mayor posibilidad de preservación. Posteriormente, con algunas de las diversas presentaciones que hay en la mesa, vamos a tratar de redactar, pero de alguna forma estas podrían ser algunos de los elementos muy sintéticos de este seminario, que prácticamente ha reunido casi unos 20 especialistas de varios países, de varias regiones de la España, permitiéndonos, gracias a la convocatoria de la Fundación Pere Comte, una visión de Valencia, de España y de América Latina como un espacio finalmente de una comunidad cultural, de una comunidad lingüística, de una comunidad histórica, de una comunidad sociológica, que hace, por lo tanto, un espacio de la preservación de la cultura, de la preservación del patrimonio, con muchas fuertes confluencias desde múltiples disciplinas y desde perspectivas. Muchas gracias.
En segundo lugar, hablaremos acerca de las consideraciones generales sobre los objetivos del seminario. Hablará el profesor José María Antón. Estudios: Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Sorbona, París, Universidad Complutense de Madrid. Destinos internacionales: Francia, Estados Unidos, Unión Europea, con el Ministerio de Educación y Ciencia, Instituto Cervantes y UNED. Desde el año 2002 es secretario general de Virtual Educa. Tiene la palabra el profesor José María Antón. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos siguen por sistemas virtuales. Como ayer indicábamos, cuando iniciábamos el seminario, hay toda una serie de personas que nos van a seguir, que van a ver las conclusiones, que van a ver las presentaciones que aquí se han hecho a través de Internet, a través de nuestra mediateca, que va a estar colgada. Todas estas presentaciones van a estar colgadas dentro de unos muy pocos días. Eso es algo de lo que hablaba el profesor Rama esta mañana, su excelente conferencia, cómo los nuevos mecanismos permiten en este caso no interactividad, pero sí el hacer extensivo a todas aquellas personas interesadas en estos temas, lo que hemos hablado y discutido aquí en 2 muy fructíferos días. Hablar después del profesor Rama siempre es un problema porque él es tan brillante, la conferencia de esta mañana la han oído ustedes, que queda uno un poco así medio tonto, como balbuceando y que no acaba de aclararse. Yo quiero simplemente, como no continuación a lo que él dice, sino volver un poco al título del seminario. Decíamos que era un seminario sobre el patrimonio cultural valenciano y su proyección iberoamericana. En algún momento una colega en el último turno de intervenciones me ha planteado cómo se extrapola, cómo se relaciona, cómo de lo que aquí se ha dicho, de lo que en Valencia se hace, se puede pasar a Iberoamérica, y eso sí es lo que me gustaría referirme en un momento. Vimos ayer una serie. Valencia siempre ha sido pionera en temas relacionados con las culturas y un poco con la innovación, con la imagen. De hecho, el evento que nosotros en nuestro otro mundo, en nuestra otra personalidad somos, es un evento que se llama Virtual Educa, que organizamos todos los años. En 2002 tuvimos el privilegio de estar aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en el Museo Príncipe Felipe, y trajimos, como siempre, casi 1 millar de expertos educativos iberoamericanos, españoles de la Unión Europea. Por eso siempre nos ha gustado particularmente venir. Lo que ayer se presentó a mí me llamó mucho la atención, la luz de las imágenes, lo que se está haciendo, que es un modelo de intervención sobre una comunidad, ponerla en valor a través de la cultura, en valor económico, dinamizar toda la industria local. Me resultó de gran interés la Ciudad de las Artes Escénicas, que en el año 2011, y cuando hablaban de 2011, yo estaba visualizando lo que va a ser un gran centro, ¿verdad?, no solo de teatro, sino de experimentación en todas estas artes, en la ciudad de Sagunto. Y me llamó mucho la atención, lógicamente, el software especial o la forma de explotar didácticamente a través del museo, a través del monasterio de la Valdigna, la explotación didáctica de eso y cómo poder hacer accesible individualmente un patrimonio cultural colectivo a todas las personas que lo visiten. Cómo eso se proyecta en Iberoamérica, cómo se acercan 2 mundos. Pues se acerca primero difundiendo la información de forma herciana, y vuelvo a las palabras del profesor Rama, con la televisión, con el vídeo, creando mecanismos por los cuales todas esas experiencias sean conocidas, estén en una mediateca, se organicen programas diversos de presentación y puedan ser conocidas. Pero no solo así, sino de alguna forma haciendo que lo que aquí se hace, lo que ustedes hacen aquí, pueda servir como elemento de contraste, que no de guía, con nuestros colegas, con nuestros amigos iberoamericanos. Allí, al otro lado del Atlántico, hay grandes proyectos, grandes iniciativas y personas que los están llevando a cabo. Y de alguna manera la sociedad de la información o los nuevos mecanismos de comunicación tienen que servir para poner en contacto lo que allí se hace con lo que aquí se hace. Y lo que aquí se hace además tiene otro eje, como saben ustedes, desde la Valencia, desde luego, que es el eje del Mediterráneo. Todas aquellas culturas y civilizaciones que conformaron, en principio, lo que consideramos que es el pensamiento occidental, que es la base de nuestra personalidad, de nuestra identidad cultural, desde luego, pero también económica y política, y desde ese Mediterráneo vincular lo que se está haciendo, un poco con Valencia como guía, como faro, con lo que se está haciendo al otro lado del Atlántico, aquellos 2 mundos separados por 2 mares, que se están convirtiendo, a través de la magia
del paradigma digital, que es propio de la civilización globalizada del siglo XXI, en un único mundo, en un único estrato de información y de conocimiento, en la medida, cito por última vez al profesor Rama, en que seamos capaces de transformar la información en conocimiento, estaremos haciendo algo que valga la pena. ¿Y por qué Virtual Educa? Pues porque la educación en este nuevo paradigma significa que la industria cultural y la innovación educativa se complementen, se implementen y se refuercen mutuamente. Eso es obvio y, por lo tanto, de esa relación entre la educación y la cultura, decía la secretaria autonómica ayer, que hay que estar educado para valorar la cultura y que, por lo tanto, hay una interactuación directa entre educación y cultura y que de ahí deriva un poco lo que somos nosotros y lo que podemos proyectar a los demás y que los demás pueden entender la vinculación, digo, con la educación y con la innovación a través de estos conceptos de patrimonio cultural compartido. Para mí son las claves de lo que es un título que era el Seminario Internacional, el Patrimonio Cultural Valenciano y su proyección iberoamericana. Quiero dar las gracias y ese es el capítulo siempre mejor, porque agradecer al principio es el agradecimiento teórico que se convierte después de 2 días de vivencias con colegas y amigos en algo muy concreto. Quiero agradecer desde luego a las fundaciones que han apoyado y han creído en este proyecto, a la Fundación Blasco de Alagón, a la Fundación Jaume II, el Just y a la Universidad de Valencia a través de sus diversos institutos que han colaborado con nosotros mucho el haber apoyado esta idea, este concepto que surgió el año pasado en Vitoria, y ahora les contaré por qué, en Vitoria con una persona que para mí representa una visión estratégica de estos temas, que es la directora gerente, como para ustedes, claro, de la Fundación Pereconte, doña Esperanza Sánchez. Esperanza tiene todo eso que admiramos en Valencia, el impulso, la tenacidad y la idea de la visión de ver más allá, que es lo que ha permitido que este seminario sea posible y, por lo tanto, además de agradecer en general, quiero agradecerle a ella específicamente que lo haya hecho posible, así como a todas las autoridades que están. El director general de Turismo Interior, que tiene muchas cosas que hacer en un momento en donde pues ahí estamos en plena campaña electoral en España, como ustedes saben, los colegas latinoamericanos, y que ha compartido su tiempo para estar aquí con nosotros porque cree en ello. La secretaria autonómica de Cultura y Política Lingüística, cuyos directores de gabinete ayer estaban desesperados porque tenía que estar en su oficina y estaba ahí hablando con nosotros 3 horas después de que tuviera que haberse ido. El diputado, el vicepresidente de la Diputación y el portavoz, que estaba ahí también, hablando de los temas que le gustan, lo que diferencia a las personas que realmente creen en algo. Claro, a nuestros colegas latinoamericanos que están aquí con nosotros, que han permitido la otra visión, la visión del otro lado del Atlántico, todos ellos vinculados a este programa que se llama Virtual Educa, programa tantas veces citado, doña Marcela García Bati, de la Universidad de Guadalajara, donde está esa feria del libro espectacular que ellos organizan todos los años, Jorge Ribalzachi, mi colega del Cono Sur argentino, que está formando profesores en entornos virtuales de aprendizaje, nuestros colegas, desde luego, de la OIR, que hemos tenido, y de la Universidad de Sevilla, que hemos tenido el placer de escuchar esta mañana. Muchas gracias por desplazaros hasta aquí. Representa un esfuerzo, pero ellos comparten esta idea que nosotros tenemos de lo que es el reflexionar sobre un tema. ¿Qué pasa a continuación? ¿Qué sigue? Pues nosotros, una de nuestras formas de entender las cosas es organizar encuentros en colaboración, ayudando a otras instituciones. Organizamos el año pasado, hablaba hace un momento en Vitoria, un seminario sobre el peso económico del español desde la perspectiva de proyección estratégica, porque hay muchos estudios, hay universitarios, en la Universidad Complutense se están realizando los estudios, pero desde la perspectiva iberoamericana siempre. Organizamos un evento. Este evento es sobre industrias culturales en Brasil, en junio, ya los invité el otro día, reitero la invitación, en el mes de junio de este año, 18-22 de junio, tendremos un gran evento sobre educación e innovación, y dentro de ese evento un primer encuentro iberoamericano de industrias culturales, en donde se presentará, me indican que la secretaria autonómica, la gerente de la Fundación Pereconte, presentarán los resultados de este evento y una serie de proyectos de los que he hablado hace un momento, que queremos presentar allí. Y desde allí continuaremos trabajando, y ahora la gerente de la Fundación Pereconte les va a leer la carta que hemos elaborado entre todos los que han estado trabajando en esto, a ver si a ustedes les parece bien que trabajemos en eso. Y les resumo muy rápidamente. Hemos de tener entre todos un observatorio. Hemos de tener un observatorio para ver que todo esto lo conozcan los demás, y un observatorio sirve para eso, para ver modelos de buenas prácticas y para reflexionar. Hemos de tener también modelos de formación. Todo esto de
el tema de industrias culturales requiere infraestructura y requiere formación. Tenemos que formar agentes culturales, porque si no formamos agentes culturales, en Costa Rica está llegando un turismo nuevo. Estoy poniendo un ejemplo de 100.000 que hay. Está llegando un turismo nuevo, que es un turismo vinculado al tema ecológico. Pero no hay guías suficientes de turismo para esos temas en Costa Rica, porque el turismo tradicional era turismo de campo y playa, por denominarlo así, que ustedes conocen perfectamente, pero la gente ahora no va a eso. La formación permitirá que la financiación de estas infraestructuras consiga que haya un desarrollo armónico, sostenible, que es en definitiva lo que estamos entre todos intentando para Iberoamérica. Y por último, una idea que se nos ocurrió ayer y que le planteamos a quien nos acoge en su casa, que le agradecemos mucho aquí en el museo, a su director, que dio una espléndida conferencia llena de filosofía y de estrategia, porque la filosofía sin la estrategia en este mundo es complicado, y le preguntamos que qué le parecía, y le preguntamos al secretario autonómico, una vez estuvimos visto, bueno, la idea de crear un museo, eso es cultura, de la educación. Ustedes saben que en las aulas ahora pasan todo tipo de atrocidades, que pasaban siempre, ¿verdad? Acuérdense del poema de Azorín, que el niño repitiendo. Decía el rector de la Universidad de Guadalajara Virtual, donde nuestra colega Marcela García, decía, alguien nos tendrá que perdonar dentro de 100 años, meter a los niños ahí en una sala medio oscura con una persona repitiendo cosas, leyendo en los libros y memorizando y de pie frente a la pared. Alguien nos tendrá que perdonar. Para que no nos perdonen porque sepamos la historia, y entonces para saber la historia lo mejor es tener un museo. Doña Esperanza Sánchez ahora les va a leer la carta en donde proponemos la creación, y en Valencia se han ofrecido en la universidad a tenerlo, el Museo Virtual de la Educación, un museo de la educación en donde esté lo que son las aulas de este siglo, del anterior, lo que piensan los profesores, lo que piensan los políticos, para que cualquier maestro, cualquier responsable de educación pueda acceder a ese museo. En definitiva será un museo, pero será la memoria histórica de la educación. Educación, patrimonio cultural, proyección en Iberoamérica. No me queda sino personalmente dar las gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros y esperar que muy pronto estemos otra vez juntos. Muchas gracias. Doña Esperanza tiene la palabra. Antes de leer la carta, muchas gracias, José María. Primero porque somos muy buenos amigos. Te agradezco las palabras que has dicho, pero este seminario, sin la colaboración de Virtual Educa y la Fundación Pere Conte, junto con los colaboradores, como has dicho, de la Blasco Alagón y la Jaume Segón, hubiese sido imposible realizarse. Paso a leer la Carta de Valencia. La Carta de Valencia surge como documento que persigue plasmar el compromiso y la voluntad de las instituciones firmantes en articular un espacio de colaboración estable a partir de los siguientes considerandos. Consideramos que la cultura, en su dimensión simbólica y como conjunto de actividades sociales y económicas ligadas a la capacidad creativa, la necesidad expresiva y comunicativa del ser humano se manifiestan cada vez más como una herramienta idónea para reforzar la cohesión social de las comunidades, incrementar su calidad de vida y propiciar procesos de desarrollo local sostenibles. Consideramos que, dada la centralidad creciente de la dimensión cultural, resulta insuficiente el conocimiento actual sobre los efectos y relaciones entre la cultura y el bienestar. La dimensión afectiva y cognitiva de los individuos por una parte y la relación entre los hechos culturales y la articulación social y las dinámicas económicas por otra. Y en consecuencia, si queremos aprovechar las posibilidades del tiempo de la cultura, hay que ahondar mucho más en tal conocimiento. Y esto es una responsabilidad compartida tanto desde el liderazgo público como desde la implicación de los centros de conocimiento, especialmente las universidades y el ámbito empresarial. Consideramos que el emprendimiento en el ámbito de la cultura resulta un requisito necesario para materializar los efectos de la misma sobre el desarrollo de un territorio. Consideramos que la investigación y la innovación sobre procesos o productos y servicios se muestran especialmente fértiles en el campo abonado de las industrias culturales y, en consecuencia, constituyen el camino ineludible a recorrer. Asimismo, consideramos que la apuesta por la educación y la formación devienen el verdadero multiplicador de la riqueza del valor de la cultura. Consideramos que Valencia cuenta con la voluntad expresa y las condiciones adecuadas, en términos históricos y de madurez y consolidación de sus experiencias en el ámbito de la gestión y la investigación cultural, y por su deseo de comunicarse e integrarse en redes multilaterales de cooperación cultural, para postularse como puente entre el espacio territorial del Mediterráneo, que constituye su bagaje histórico, y la efervescencia de la diversa realidad cultural de Iberoamérica, que esboza y apunta un apasionante futuro. Todo ello en coincidencia con la finalidad de incentivar los lazos de solidaridad y de cooperación del espacio cultural iberoamericano con otras regiones del mundo que recoge la Carta Cultural Iberoamericana.
A partir de estos considerandos, los abajo firmantes se comprometen a unar esfuerzos y sumar voluntades para constituir el Observatorio Iberoamericano de Industrias Culturales e Innovación Educativa, cuyos objetivos sean, entre otros, el desarrollo de metodologías de análisis y evaluación de los fenómenos culturales y la monitorización de la innovación en las industrias culturales, así como su vinculación con la innovación educativa. La detención y difusión de buenas prácticas en los espacios regionales de Iberoamérica y el Mediterráneo, la promoción del emprendimiento en cultura, la cooperación con los observatorios de industrias culturales existentes y redes de gestión del patrimonio cultural, la realización de proyectos que concilien cultura y educación, museo virtual de educación, etc. Asimismo, el observatorio propiciará el desarrollo de programas de formación en el marco de la gestión cultural como mecanismo de transferencia de conocimientos y de cualificación y capacitación de los agentes promotores de las industrias culturales. Para materializar el proyecto, enriquecer sus matices y maximizar su potencialidad transformadora, se invita a las instituciones, agentes y entidades públicas y de la sociedad civil a compartir las propuestas aquí expresadas y a adherirse y a colaborar activamente. Y ahora, después de la carta, vamos a proceder a la clausura. A lo largo del seminario, como ha dicho el profesor Rama y el profesor Antón, hemos constatado la importancia y la vinculación que tiene el patrimonio con el turismo. Debido al auge del turismo en la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat Valenciana, don Francisco Camps, creyó conveniente la puesta en marcha de una consellería dedicada única y exclusivamente a la promoción del turismo. Nadie mejor para hablarnos de ellos que mi gran amigo, el ilustrísimo señor don Emilio Llopis, director general de Turismo de Interior de la Comunidad Valenciana, cargo que ostenta desde el año 2003. Muchísimas gracias, Esperanza, miembros de la mesa. Es cierto, tal como ha comentado Esperanza, hace 3 años el propio presidente de la Generalitat hizo una apuesta fortísima, importante, por el turismo en esta comunidad. El turismo es la segunda actividad económica más importante de la Comunidad Valenciana, representa el 14% del PIB y tiene más de 300.000 empleos alrededor de este mundo turístico, ¿no? Y con más de 50.000 empresas dedicadas a esta actividad económica. Por lo tanto, era importantísimo y creó una dirección general, también muy importante, porque trata de todo lo que es el turismo, en turismo interior, y hablamos de interior como turismo rural, turismo cultural, turismo urbano, turismo de salud, turismo gastronómico, que son actividades todas ellas importantísimas y que cada vez más nos traen más turistas a esta espléndida comunidad. Lógicamente, el turismo cultural es una pieza fundamental. La Comunidad Valenciana es riquísima en patrimonio cultural y histórico, incluso folclórico. La gran mayoría de nuestros visitantes cada vez más demandan este tipo de producto turístico. Se está haciendo un esfuerzo importantísimo por parte de la propia Generalitat a través de sus distintas consellerías, porque todos sabéis que el turismo es una actividad transversal, no está limitada solo específicamente a una actividad económica, sino que implica a diversos sectores de la sociedad. Entonces, las inversiones son conjuntas por parte de la propia Generalitat Valenciana, tanto en infraestructuras como en mejora de monumentos y patrimonio, como las propias específicas de la Consellería de Turismo, como son las más importantes, la inversión, la promoción y la formación. He visto que aquí se ha hablado prácticamente de todas ellas. Inversión, porque es importantísimo. Recuperar esos recursos turísticos de tantos y tantos pueblos que hay en toda la Comunidad Valenciana. Conseguir convertir esos recursos turísticos en producto visitable. Para ello hace falta una inversión importantísima en la que colabora no solo la propia Generalitat, sino también el sector privado. Y de ello, pues una buena muestra es la propia Fundación Pere Conte, que se nutre especialmente de la mayor parte de sus fondos, pues de las propias iniciativas privadas, y a ello hay que resaltar esa espléndida labor que está realizando Esperanza en esta fundación, limitada económicamente a lo mejor por la propia administración, pero con numerosos recursos propios a través de las actividades privadas. Por lo tanto, esa iniciativa, esa inversión es importantísima. La promoción es otro de los elementos fundamentales. Estamos hablando en este seminario internacional del patrimonio cultural valenciano y su proyección en Iberoamérica. Ahí, lógicamente, hay una gran labor de promoción. Yo creo que en estos 2 días
se habrán conseguido dos objetivos fundamentales. Una, pues mejorar, si cabe todavía más, los inmejorables lazos que hay, y valga la redundancia, entre las distintas comunidades del Estado español y, por supuesto, Iberoamérica. Y, en segundo lugar, nos habremos acercado también a conocer algo más ese espléndido patrimonio que tienen no solo las regiones españolas, sino también, por supuesto, Iberoamérica. Entonces, se habrán cumplido esos dos objetivos. Tenemos que profundizar en esa promoción de estos recursos tan importantes. Y, por último, es cierto, se ha hablado también, y muy bien, por cierto, de la formación. Desde la propia Consellería de Turismo se están realizando acciones. Hoy vamos a tener la ocasión, los que van a estar con nosotros, vamos a conocer un centro que se llama Centro de Desarrollo Turístico, donde una de las apuestas más importantes de la Generalitat Valenciana es la formación de agentes turísticos, también, por supuesto, en su vertiente cultural y patrimonial. Por lo tanto, es un trabajo que ya estamos realizando, que debemos, por supuesto, continuar mejorando, si cabe, pero que es una apuesta que ya está hecha, que está en marcha y que va proyectando cada vez más a la Comunidad Valenciana como lo que es una de las regiones turísticas más importantes de Europa. Estamos en un sitio, precisamente en una ciudad, Valencia, que está considerada una de las 15 más importantes de la Unión Económica Europea y que turísticamente ha tenido una proyección importantísima, gracias principalmente a su apuesta cultural, a esos grandes proyectos como la Ciudad de las Artes, como el Palau, como el propio Palau, y también a esa recuperación del casco histórico, que es el casco histórico y artístico patrimonial más importante de Europa. El casco histórico de Valencia es el más importante de las ciudades europeas. Por lo tanto, esa recuperación ha conseguido que cada vez más tengamos muchísimos más visitantes. Hemos llegado ya a alcanzar en este año aquí en Valencia Capital cerca de 2 millones de visitantes, cifra impensable hace unos 10 años aproximadamente. Pensábamos que eran cifras para el 2015-2020 y estamos ya en ello. Por lo tanto, esa apuesta se va traduciendo en efectos claros, ¿no? Como ese gran referente también que tenemos este año en la America's Cup, por supuesto, va a suponer una proyección internacional definitiva de la ciudad de Valencia y va a mejorar, si cabe, todavía más esas cifras. Yo quiero agradecer de verdad la invitación a la Consellería. Agradezco y muestro mi satisfacción por ese espléndido esfuerzo que se está haciendo tanto desde la Fundación como de Virtual Educa por ir conociendo todos esta gran cantidad de proyectos que tenemos todos y, por supuesto, agradezco la magnífica intervención de los ponentes. Tengo conocimiento de algunas de las intervenciones que, por supuesto, han sido magníficas y deseo, finalmente, que esas conclusiones que saquemos de aquí nos sirvan a todos para tomar nuevas iniciativas, para continuar mejorando, si cabe, todavía más, pues esta gran oferta cultural y patrimonial que tenemos en todos nuestros pueblos. Por lo tanto, muchísimas gracias, Esperanza, por tu invitación y también a José Ramón. Y espero y deseo, repito, que esas conclusiones que saquemos nos van a servir, seguro, para tomar importantes iniciativas que tal vez en este momento tengamos un poco abandonadas. Muchísimas gracias por todo. Carlos, sube para firmar la carta. Muy bien.